La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Nos complace sinceramente presentarles las verdades de este gran Dios, creador de todas las cosas. Queridos televidentes, bienvenido una vez más a este su programa, Retornándose al Dios vivo y verdadero. En la carta que estamos estudiando del libro de Romanos, en esa carta el apóstol llega a una conclusión basada en la gracia. Vamos a continuar con Romanos capítulo 11, verso 5 al verso 6, aún en adelante. Queremos, sinceramente, antes de comenzar este estudio glorioso, queremos invitarle a los servicios que tenemos los días miércoles, el día viernes, a las 7:30, también los domingos a las 10 de la mañana. Comenzamos a las 10 y estamos terminando cerca de las 12, 12:30. Un servicio devocional poderoso. Después tenemos la conferencia para caballeros, para niños y para jóvenes. A las 4 de la tarde tenemos un servicio muy especial. Ese servicio es el servicio evangelístico. Primero tenemos una hora de oración donde presentamos el 100%, toda petición que nos llega. Y después de eso comenzamos a las 5 en punto también el servicio general, donde también se pone gloriosamente bendecido por parte del Altísimo. Y aquellos que necesitan oración o algún consejo pueden llamarnos al área 323-202-0229. Ese es nuestro número al cual usted puede llamarnos a cualquier hora del día y en la noche puede llamarnos también con toda confianza. Ahora bien, cuando Pablo llega a la conclusión basada en la gracia de Dios, el pasaje que quiero que tomemos en cuenta para tomar la parte final de estos versículos, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está hablando de Israel. Israel que le dio la espalda a Dios, pero siempre queda un remanente que es honesto, fiel, temeroso de Dios. Y estos llegan a ser parte de todas las promesas extendidas por Dios a la casa de Israel. Entonces Pablo, al hablar respecto a esto, dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por ley, no por la ley de Moisés, sino por la gracia que es en Dios, la gracia que es en Cristo Jesús. Ya el apóstol lo ha amplificado en los capítulos anteriores respecto a esto. Ahora está hablando de la restauración del pueblo que se ha apartado de Dios y que Dios lo trae con el anzuelo de su misericordia, el anzuelo de su amor, de su bondad, porque Dios ama a ese pueblo. Y por lo tanto, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Eso está en el pasaje que cité al principio, Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. En ese interesante pasaje, ciertamente está basado en la gracia de Dios, en el favor del pueblo, de ese pueblo escogido. Entonces, de la misma manera,
La gente que observa el rechazo del plan de Dios de parte de Israel no puede ver lo que estaba en el corazón de una buena parte del pueblo. Es decir, muchos han observado la caída, los desastres en que este pueblo ha estado pasando como disciplina por parte de Dios para encarrilarlos una vez más por la senda de la vida, por la senda de la restauración y por la senda a llegar a un enlace precioso en la comunión con el Todopoderoso. Entonces, se hicieron pésimas investigaciones que no obstante que este pueblo iba a ser abandonado para siempre. Pero no obstante, Dios les informa que hay todavía un remanente fiel que quiere hacer ciertamente la voluntad del Dios vivo y verdadero. Por causa de ellos, Dios no ha quitado su plan para Israel. No ha sido fulminado Israel porque siempre hay un remanente honesto, un remanente persistente a través de la fe. 5 veces Pablo menciona que Dios ha escogido especialmente este remanente por gracia. No en base a las obras de la ley, sino por las gracias que es en Cristo Jesús, el obrar a través de esa gracia. Si fuera así, Pablo habría sido rechazado también. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, podemos decir que el ministerio de Pablo es un ministerio de gracia, presentando la gracia salvífica del Todopoderoso, el regalo de Dios para la humanidad que es Cristo el Señor. En la carta primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al verso 17, nos encontramos que Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y añade en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todo el mundo. Es decir, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero esto ciertamente es la gracia extendida a un judío. No podemos decir que solo a él, sino multitud de judíos que creyeron con todo su corazón en la fe que es en Cristo Jesús, en esa gracia expandida y dada por Cristo. Entonces Pablo dice: por esto fui recibido a misericordia. Ciertamente, así como este hombre fue recibido a misericordia por la fe, todos los que creemos en Cristo Jesús hemos sido ciertamente recibidos por esa voluntad santa, perfecta, gloriosa y suprema de Dios. Entonces, a la luz de este pasaje, ciertamente es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios ha elegido un remanente de judíos a quienes ha salvado por su gracia por medio de la fe en Cristo. En fin, por causa de su esfuerzo para ganar su justicia delante de Dios, Él les ha causado una ceguera temporal. Sin embargo, la caída no es total. Un remanente fiel todavía existe de Israel. Existe fiel, como dije en un programa anterior. He estado en Israel, gracias a Dios, hace unos 6 años más o menos. Estuve allí y pude contemplar áreas
donde realmente la presencia de Dios es tan palpable que tan pronto entra a ciertos lugares, se siente la gloria de Dios. Pero hay lugares donde se siente opresión, donde operan los árabes, las personas extranjeras que no se han entregado a Dios. Se siente también una atmósfera muy diferente, una atmósfera que da un poco de terror, se enchinan los cabellos, pero no de la presencia de Dios, sino por presencias contrarias que hay ahí. Ahora, pero qué lindo el remanente que busca de Dios con sinceridad. Hay mucha paz, hay mucho gozo, se les nota a la gente, desde el más anciano hasta el más pequeñito, cómo adoran con tanta reverencia a Dios. Ahora, el remanente demuestra que este rechazo de parte de Israel no es definitivo. Eso lo vemos en los versículos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice a Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra de Israel diciendo, mira, solo yo he quedado de profeta, todos los han matado, han cerrado hasta el templo, ya no hay sacrificios a Dios? Mas Dios le dice, yo me he guardado 17,000 personas, es decir, 7,000 personas. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, vemos que realmente Dios le habla diciéndoles con toda claridad, con toda la claridad le dice al profeta Elías, es decir, yo me he guardado un remanente importante. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente es escogido claramente por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, podemos ver la mano de Dios ciertamente manifestada con toda potencia. Con toda potencia. De verdad es la misericordia expresada con gran poder en el favor de Israel. Entonces, llegando a esta conclusión, siempre queda un remanente escogido por gracia, que quede claro. Ahora, el endurecimiento de la mayoría se expresa en el capítulo 11 del libro de Romanos, en el versículo 7 al versículo 10, una dureza tremenda, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Israel, gran parte de ese pueblo, por su soberbia, por incrédulos, no han alcanzado las promesas de Dios. Mas el remanente escogido sí lo ha alcanzado, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. David dice, si han vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han endurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Eso nos enseña a través de ese interesante pasaje. Entonces, la mayoría de la nación de Israel se ha endurecido de una forma terrible. Ese endurecimiento está relacionado en forma directa con la pérdida de la justicia de Dios mencionada antes.
En el capítulo 9, verso 30, al capítulo 10, verso 4, los escogidos entraron por la justicia de Dios porque le buscaron por fe y por la gracia de Dios. Por eso es que alcanzaron esto, dice Pablo. Mientras que muchos buscaban la justicia por medio de las obras de la ley, por eso no la encontraron. Los que no estaban dispuestos a recibir la gracia de Dios fueron endurecidos. Endurecidos porque menospreciaron el regalo de Dios. Se observa en este pasaje, en el verso 7, se observa en este pasaje la intervención judicial de Dios en contra de la generalidad de Israel. Él cegó la verdad. Es decir, Él le cegó a la verdad y les dio ojos que no ven, oídos que no oyen. Dios es quien manda el endurecimiento según el versículo 8. No podemos decir que es el diablo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, David había pedido que Dios juzgara así a sus enemigos en años anteriores, porque se oponían al ungido de Dios, a quien Dios había dado la autoridad sobre su pueblo. Al rechazar al representante de Dios, rechazaban al mismo Dios. Por eso David pide que se les juzgue según el capítulo 69 del Salmo. Salmo 69. Todo ese capítulo usted puede leerlo. Ahora, el juicio de Dios al endurecer a la mayoría de Israel cumple con la petición de David. El juicio que David pidió sobre de Israel, ciertamente el juicio que David pidió sobreviene al pueblo porque ha cometido la misma ofensa. Al rechazar al ungido de Dios, Jesucristo, se oponen a Dios y se oponen al plan de Dios. Por lo tanto, merecen este juicio. Dios les endurece para que caigan en la trampa que Él ha establecido. Se ha cegado a la verdad de Dios porque rehúsan oírla. Es decir, por taparse sus oídos y decir, no quiero escuchar el evangelio, no quiero oír de Jesús, no quiero atender las enseñanzas acerca del nuevo fundamento que Dios está poniendo. Entonces, cuando la gente rechaza la verdad de Dios, entonces Dios tiene que endurecer sus corazones y cegarlos espiritualmente y hacerlos sordos para que ellos no alcancen la misericordia porque ellos la pisotearon a través de haberla rechazado. La salvación de los gentiles se ve claro en las Santas Escrituras, en los pasajes, por ejemplo, de Romanos 11, en el versículo 11 al verso 14. Qué interesante es esta cita bíblica. Ahora digo pues, ¿han tropezado los israelitas que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, dice Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, es ciertamente predicándoles la verdad a los gentiles que se conviertan a Dios, para que vean la transformación de ese pueblo lleno de la gloria de Dios, transformados por la mano poderosa de Dios y restaurados por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces los judíos se dan cuenta que aquel que era borracho deja de serlo, el que era asesino dejó de serlo, aquel que fue un depravado, borracho, drogadicto, pendenciero, escandaloso dejó de serlo, aquel que era homosexual, la mujer lesbiana dejaron de serlo, porque Dios trajo los cambios. Entonces, ese es el propósito de la caída, de que Israel vea en los gentiles un cambio sobrenatural para provocarlos a celos. Entonces, la caída de Israel ocurrió para que se nos diera una oportunidad para ser salvos los gentiles. Entonces Pablo presenta otra pregunta que aclara dos dudas más. En primer lugar, la respuesta de Pablo demuestra que el propósito de este juicio no es su destrucción. Dios no busca una trampa para hacerles caer y destruirlos de ninguna manera. Entonces, en segundo lugar, esta respuesta demuestra que el juicio no es definitivo. A través del juicio, Dios indica un proceso que resulta en círculo. El propósito de la caída de Israel es nuestra salvación. Gracias a Dios por ello. Entonces, a la vez, el plan de Dios de salvar a los gentiles provoca a celos a Israel para que se interesen en regresar a Dios y recibir su bendición, según lo vemos en el pasaje 11. Entonces, el apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Qué interesante. Entonces, qué poderoso es Dios para hacer cualquier cosa con el pueblo. Entonces, Pablo razona que si la transgresión de Israel ha resultado ciertamente en la bendición del mundo, al darle a los gentiles la santa oportunidad de ser salvos, ¿cuánto más se puede esperar que su restauración traiga bendición? Habrá mayor bendición en su restauración que en su caída. Eso lo vemos claro en el versículo 12. Ahora, el ministerio de Pablo con los gentiles produce un fruto inverso en relación a los judíos. Entonces Pablo se goza con su ministerio entre los gentiles, porque sabe que la salvación de ellos provoca celos a los de su propia sangre. Así que su ministerio anima a algunos a confiar en Cristo para ser salvos y les acerca cada vez más a la restauración. Como lo vemos cuando Pedro va a la casa de Cornelio, los judíos se quedaron atónitos, perplejos. Dijeron, ¿también a los gentiles ha visitado Dios? ¿También los gentiles han recibido al Espíritu Santo como nosotros los judíos? Entonces Pedro ciertamente hace una pregunta. ¿Qué impide que estos sean bautizados? Si les vemos cómo Dios se ha magnificado en sus vidas, los ha bautizado con su espíritu, les oímos profetizar, hablar en lenguas nuevas. Entonces, nadie se opuso, aunque en un concilio que hubo en Jerusalén había tanta oposición. Entonces, algunos judíos confrontaron a Pedro, pero Pedro les dice que Dios le había mostrado la salvación de los gentiles. Él no quería, en cierto modo, aceptar, pero Dios ordenaba que él iba a salvar a su pueblo, es decir, a los gentiles. Ahora bien, el injerto de la rama silvestre. La rama silvestre somos nosotros los gentiles. Eso lo vemos claro en los versículos 5 al verso 18. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, dice Pablo, ¿qué será de su admisión si no
vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivos silvestres has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la naturaleza, es decir, de la raíz y de la rica savia. Perdón. Recalco el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Es decir, no te opongas al pueblo de Israel. No lo menosprecies de ninguna manera. No te jactes de las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, en otras palabras, dando a entender que la salvación viene de parte de Dios a través de Israel. Alabado sea Dios, que se extiende a todo el universo, a todos los que creemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como gentiles debemos reconocer que no somos las ramas naturales. Hemos sido injertados al olivo original. Las bendiciones que hemos recibido son las que Dios había prometido a Israel. Alabado sea el nombre de Cristo. Queridos televidentes, quiero expresar mi gratitud por haber estado con nosotros en este interesante estudio. Les invitamos una vez más a la iglesia Roca de Luz Eterna los días miércoles a las 7:30. La entrada es por la parte de la 42 Street, no por la calle Avalon, sino por la calle 42 Street. Será un placer tenerles. Estamos esquina con la Avalon. Y recuerde, miércoles a las 7:30 y viernes lo mismo. Y el día domingo tenemos un servicio lindísimo, un gran devocional. Tras ese gran devocional de adoración y alabanza, tenemos clases para adultos, para jóvenes y para niños. Y por la tarde a las 4 tenemos un servicio de oración por 1 hora. Y a las 5 comenzamos el culto general, donde la gracia de Dios se manifiesta con toda la potencia. Deseamos que Dios les dé muchas bendiciones a usted y a todos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.